Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Bienvenidos a todos a esta tercer parte del tutorial. Vamos a continuar. Esta es la parte del frente y la parte de atrás. Aquí está la marca de la parte de arriba del cuello y esta marca es la parte de abajo, a la mitad. En este lado voy a empezar, se anudó el hilo en este espacio antes de la marca y empiezo con 4 cadenas para el primer punto alto. 8 cadenas de separación es una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El punto alto de 2 lazadas en cada lazo de cadena. 8 cadenas. El punto alto de 2 lazadas. Así hasta terminar la vuelta. Esta es la primer vuelta que se tiene que tejer del frente y la parte de atrás de la blusa. Se va a cerrar la vuelta con 4 cadenas y un punto alto de 2 lazadas. En la cuarta cadena se teje el punto alto. Ahí está terminado y así como se tejió esta última vuelta, se teje en la pieza igual a esta. Después de terminar esta primera vuelta, voy a empezar a unir la manga. Esta parte es el hombro, estas 3 marcas. Aquí se va a empezar a unir desde este lacito de cadena 6 cadenas para empezar. Y medio punto en este primer lazo. 3 cadenas. Y se va a estar tejiendo el punto alto. De una lazada lo voy a tejer 3 cadenas. El medio punto en el siguiente lazo, 3 cadenas. El punto alto en el siguiente lazo de cadena. Así voy a continuar con 3 cadenas antes del medio punto en el siguiente lazo de la manga. 3 cadenas antes del punto alto al lado contrario. 3 cadenas, medio punto en la manga. 3 cadenas. El punto alto. 3 cadenas. El medio punto. 3 cadenas. El punto alto al lado contrario de la manga. Aquí falta un espacio. 3 cadenas. Y el último medio punto donde está la marquita, que es donde termina de unirse la manga. Este es el hombro. Aquí empieza la costura de arriba hacia abajo. Este es el último punto.
Después del medio punto voy a tejer 4 cadenas con el punto alto de 2 lazadas, 4, 5, 6, 7, 8, 2 lazadas. Aquí son 4 grupos de 6 en este lado y esta es la manga, hasta ahí quedó unido. Si esta parte la necesita más grande, puede tejer una vuelta más como se tejió esta y enseguida teje esta que estamos haciendo ahorita. Pueden ser hasta 3 vueltas en esta misma forma y así voy a continuar tejiendo 8 cadenas con el punto alto de 2 lazadas hasta el siguiente lado donde se va a unir la siguiente manga. Esta es la parte que se acaba de unir, el lado de la manga. Desde aquí se empezaron a tejer 4 cadenas y los lazos de 8 cadenas con el punto alto. Aquí está la mitad de la parte de abajo, del frente o de la espalda. Todo este espacio se tejió aquí. Se va a empezar a unir la manga al lado contrario, de abajo del brazo hacia arriba. Aquí está la parte de la manga que se va a unir y este es el centro de la parte de arriba. Esto es lo que vamos a unir. Aquí son 4 grupos de 6 puntos altos. La manga, estos puntos de esta marquita a esta, aquí son 4 grupos de 6 y el hombro. Aquí se va a empezar a unir en este lazo donde está la marca y este es el último punto alto donde está la marca. Se tejen las 4 cadenas, el medio punto en el primer lazo, 3 cadenas, el punto alto se va a tejer de una lazada, 3 cadenas para el medio punto en la manga, en la manga, 3 cadenas, el punto alto, 3 cadenas, el medio punto, 3 cadenas, el punto alto, 3 cadenas, el medio punto, 3 cadenas, el punto alto, 3 cadenas, el medio punto, 3 el punto alto, aquí está el punto alto en el espacio de la marca, aquí está la mitad de la parte del frente y tejo 3 cadenas. Aquí está el punto alto, las 3 cadenas. Y en este último lazo se teje donde está la marquita, el medio punto, y se tejen las 6 cadenas. Ya para terminar esta vuelta, las 6 cadenas
y deslizo a la mitad, 1, 2, 3, 4. Aquí deslizo en el siguiente lazo de la marca, ahí se termina la unión de la manga. Estos son los puntos que se unieron, así como está este espacio, así se hizo el anterior de la manga del frente o de la espalda. Este es el último lado y este es el primer lado donde se empezó la vuelta. Aquí se empezó la vuelta con 6 cadenas y aquí se terminó con 6 cadenas. Se corta el hilo para empezar a unir la segunda pieza igual a esta, a este lado de la manga. Y tenemos en esta primer parte que estamos uniendo, voy a contar desde este que está completo. Aquí es donde se empezó en esta cadena. Es 1, 2, 3, 4, 5 y estamos en la marquita. El medio punto en la marquita. 3 cadenas. El punto alto al lado contrario. 3 cadenas. El medio punto se va a pasar la marquita y se teje en el siguiente. Aquí se tejió. Aquí está tejido en esta parte. Son 3 cadenas. El punto alto. 3 cadenas. Y uno más se va a unir. Este es el último, donde está la marquita. Después de esto se va a tejer, es 1, 2, 3, 4 cadenas. Ya salimos de la manga. Ahorita lo extiendo esta parte. Después de la marca son 4 cadenas y el punto alto de 2 lazadas. 8 cadenas. El punto alto de 2 lazadas y así hasta llegar al espacio de la siguiente manga para unirla en la misma forma. Solamente voy a tejer este punto alto para extender el tejido. Por lo pronto aquí están los puntos que se van a repetir al lado contrario en la siguiente marca. Aquí están las 6 cadenas donde se empezó la vuelta y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y este último 8. Este es el último. De la marquita son 2 más y el último aquí es este punto alto pasando la marquita, este punto alto. Así se va a seguir con las 8 cadenas y el punto alto hasta llegar a la siguiente manga. Estoy en la siguiente manga. Pasé la parte de abajo, esta es la marca de en medio. El último punto alto y 4 cadenas. Un espacio antes de la marca. Esta es la unión de la manga de esta parte a esta marquita.
Tengo las 4 cadenas y voy a empezar a unir en el segundo lazo después de la marca con medio punto, 3 cadenas, el punto alto de una lazada, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, el punto alto de una lazada, 3 cadenas, al lado de la manga en cada lazo es medio punto, 3 cadenas, el punto alto al lado contrario de la manga, 3 cadenas, el siguiente lazo, punto alto, 3 cadenas, el medio punto, 3 cadenas, el punto alto, 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, punto alto, 3 cadenas, el medio punto, 'aquí está el inicio, a este lado, hacia la parte de arriba del cuello, se está tejiendo con 4 cadenas, los medios puntos a este lado y los puntos altos en la parte contraria. Aquí vamos a terminar. Ya les menciono cuántos espacios se unieron. Aquí voy a continuar. Son 3 cadenas después del medio punto, el punto alto, 3 cadenas, y aquí está el último punto después de las 3 cadenas. Este es el último medio punto, 6 cadenas, y después de la marca, a la mitad del lazo, se desliza, ahí se deslizó el punto. En el último lazo de la marca está el medio punto, las 6 cadenas, y se desliza en el siguiente lazo después de la marca. Y aquí tenemos, este es el primer espacio, las 4 cadenas, aquí se empieza, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 y este son 8 en total. Al terminar la unión de la manga, están los 2 lados de la manga en cada lado. Voy a tejer sobre el cuello para darle la terminación. Se teje 3 cadenas para el primer punto alto y 1, 2, 3, 4 cadenas de separación
el punto alto de una lazada y de nuevo 4 cadenas, el punto alto, 4 cadenas, el punto alto en cada espacio de cadena, 4 cadenas. Estas son las primeras 6 cadenas que se tejieron para unir la manga. Aquí está la punta del hilo. Se teje un punto alto de 2 lazadas en medio de las 6 cadenas. Lo dejo sin cerrar. El siguiente punto de 2 lazadas se teje en el medio punto y se cierra en un solo punto, 4 cadenas, el punto alto, aquí está la mitad del hombro, 4 cadenas, el punto alto, 4 cadenas y aquí está el mismo espacio de las 6 cadenas que se va a tejer después de las 4 cadenas. El punto alto, aquí está al lado contrario, los puntos se van a tejer en la misma forma a la mitad de las 6 cadenas. El segundo punto de 2 lazadas y se cierra en un solo punto, 4 cadenas, aquí se teje. Después de las 4 cadenas, el siguiente punto alto, así vamos a continuar y en cada lado, aquí se tejieron 2 lados de la manga en forma invertida, uno de otro. Así se va a tejer en la siguiente manga para terminar esta vuelta del cuello. Aquí se termina la vuelta. Son 4 cadenas, el punto alto de 2 lazadas. Aquí se empezó en esta parte y se termina los 2 puntos altos que se van a tejer en un solo punto de 2 lazadas. Este es el primer punto, el segundo en el medio punto, las 4 cadenas y en este espacio se desliza y ahí está terminada por completo la vuelta del cuello.
Ahí se me terminó el hilo, falta darle una última orilla de terminación al cuello. El medio punto lo hice con este número 2.25 milímetros. Después de tejer el medio punto alrededor del cuello, estoy tejiendo en cada punto alto un punto deslizado sin ajustar el punto que quede suelto para que tenga la forma. Así hasta terminar esta última vuelta y se corta el hilo. Una vez terminado el cuello, se va a empezar a unir debajo de la manga estos dos lazos solamente para que esto quede abierto la manga, y aquí al costado se van a unir uno, 2 y 3 lazos. Aquí está anudado el hilo. Hasta aquí el tercer tutorial. Los espero en el siguiente, que ya es el último, para continuar tejiendo. Suscríbase si todavía no está, para que tenga los próximos proyectos. Gracias.